Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, una cruda realidad que se viste de ficción con Jefferson Ospina. La vida es la materia prima de las historias y los autores que escriben desde su interior nos deleitan con historias que se tatúan en nuestros corazones y mentes. Mi nombre es Manny Gabriel Ortega y una vez más estoy acompañándolos en este gran programa Penguin Podcast Colombia. Y hoy nos acompaña un autor, periodista y comunicador social de Cali, el cual está iniciando con la novela, está estrenando su primer novela, una novela espectacular, Las medidas del engaño, y él es Jefferson Ospinas. Jefferson, bienvenido a Penguin Podcast Colombia. Hola Gabriel, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá para hablar de mi novela y bueno, de todo lo que se nos cruce también en esa conversación. Bueno, Jefferson, hablemos un poco de cómo fue que un periodista que ya trae una experiencia escribiendo, pero escribiendo artículos, escribiendo sucesos noticiosos, y quizás es un género un poco diferente a la novela. ¿Cómo fue esa transición a querer aventurarse en el mundo de las historias de ficción y crear una novela como esta? Mira, realmente mi relación inicialmente con la literatura, con la escritura, viene desde la literatura, ¿no? Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle, pero a mis estudios me llevó la literatura. El primer, digamos, gran libro que yo leí en mi vida, que fue como relativamente tarde, a los 17 años tal vez, es Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez, que es una novela, digamos, que se mueve como entre el periodismo y la novela también, un poco y la creación literaria, pero que pues, está basada en hechos reales, ¿no? En los secuestros de una serie de personajes por parte del Cartel de Medellín a finales de los 80. Y recuerdo que cuando leí ese libro, yo dije, uy, yo quiero hacer esto. De hecho, yo estudiaba física en la Universidad del Valle. Yo entré a estudiar física y ya estaba como cansado de los números, como Claro. que no quería, pero no me iba mal. Solo que descubrí la literatura y dije, quiero hacer literatura para mi vida. Entonces empecé a estudiar periodismo un poco inspirado como en esta idea de los escritores que inicialmente son periodistas. García Márquez, Vargas Llosa, José Eustacio Rivera también, Truman Capote, como estos grandes escritores. Y estudié por eso periodismo con la idea de que yo quería hacer literatura en algún momento, salvo que terminé, una vez me gradué, recibí una oferta de trabajo del periódico El País de Cali porque había hecho mis prácticas profesionales ahí, entonces me fui a trabajar al periódico y sí, digamos que el periodismo le agradezco muchísimo en términos de todo lo que aprendí. Por un lado, en términos de escritura, cuando eres periodista tienes que escribir rápido y escribir bien, porque puede ser que una cosa ocurra a las 6 de la tarde y te digan necesitamos que hagas una crónica o un perfil de un personaje para mañana. O sea, pues para mañana no, para dentro de 2 horas, porque sale mañana, ¿no? Las breaking news. Claro. Y que no es solo escribir la noticia, sino hacer una crónica, un reportaje o un perfil. Entonces ahí como que me volví muy hábil un poco, digamos, como en la escritura, pero luego también entendí muchísimo del país porque yo cubría conflicto armado y violencia, ¿no? Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, siempre la literatura fue como mi horizonte, ¿no? Pero también como mi capacidad de escritura en la ficción se vio muy influenciado y muy alimentada por mi experiencia como periodista cubriendo conflicto armado particularmente. Precisamente esta novela toca el conflicto armado interno de Colombia. Lo toca de una manera muy íntima, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo la lectura, podemos sentir lo que los personajes están sintiendo cuando viven una experiencia como esta. Y eso también te ayudó, o sea, la parte de pasar por el periodismo y entender estas historias, descubrirlas y todo eso, ¿también empezó a alimentar esta historia desde ese principio? Sí, claro. Mira, cuando cubrí el conflicto armado en el suroccidente del país, es como el Pacífico, el Cauca, el Cali también, Buenaventura y demás, encontré historias muy duras. Recuerdo una historia de una madre cuyo hijo se había ido al ejército y fue desaparecido por las FARC. Y la señora llevaba como unos 10, 12 años buscando a su hijo. Y la señora se iba al Cauca a enfrentar a los jefes de las FARC diciéndole, ¿dónde está mi hijo? Yo quiero, si no está vivo, al menos díganme dónde están sus restos. Yo necesito como
hacer ese duelo frente a mi hijo desaparecido. Cuando yo la conocí, la señora lleva tal vez unos 5 o 6 años en ese trabajo de buscar. Okay. Luego conocí muchas otras víctimas del conflicto con historias muy duras, pero lo que fue como más interesante, bueno, todo eso fue muy interesante, yo lo conté como periodista y demás, hice como el esfuerzo por ser, sí, por al menos como poner eso en el relato periodístico, ¿no? Pero creo que en lo personal, muchas de esas historias luego me hicieron pensar en mi infancia, ¿no? En muchas cosas que ocurrieron en mi infancia. Yo vivía en un pueblo, se llama Guadas Caldas. En ese pueblo, cuando yo tenía tal vez 14 años, asesinaron al alcalde, creo que fueron los paramilitares, pero luego había muchos asesinatos selectivos, eso que se llama la limpieza social, ¿no? Sí. Y eso estaba como muy naturalizado, ¿no? Y se hablaba de masacres y eso era como, pues, normal, es como vivimos en guerra y eso es lo que ocurre. Y uno de niño también lo naturaliza porque el discurso es ese, es como, claro, eso pasa y no hay nada que hacer. Pero luego cuando vi esas historias del conflicto y cuando las escuché y las escribí siendo periodista, empecé a preguntarme por las historias de mi infancia y un poco como a darme cuenta o a reflexionar sobre el hecho de que eso no era natural, ¿me entiendes? De que realmente yo crecí en un mundo de mi infancia, fue muy bonito por muchas cosas, pero estuve rodeado de violencia y una violencia muy fuerte, digamos, muy cruel todo el tiempo. ¿Y algún momento esa violencia logró entrar a tu vida? Hay muchas historias alrededor. Mira, una historia que tal vez me adelanto con esto, pero yo ahora estoy escribiendo otro libro de no ficción, que es un libro alrededor de mi relación con mi madre a partir de un hecho particular. Es que mi madre vivía en el sur de Medellín, al lado, digamos, a la vuelta del cementerio donde enterraron a Pablo Escobar, que se llama Jardines Montesacro. Es un cementerio que en su momento se volvió como el cementerio donde todos los narcos o sicarios y demás habían comprado su terreno para que los enterraran ahí. ¿Sí? Entonces, como vivía ahí a la vuelta, pasaba muchísimo que cada vez que había el entierro de un narco o de un sicario, lo que sea, llegaban los del cartel de Cali a tratar de matar otros narcos ahí en el funeral. Pues porque era la guerra entre los dos carteles, ¿no? Mi mamá estaba en embarazo, tenía 6, 7 meses de embarazo de mí, o sea, yo estaba en su vientre y salió como por ahí a la tienda de la esquina, no sé, a comprar algo, qué sé yo, y en ese momento se armó una de estas balaceras y una bala le cayó en su pie derecho, ¿sí? Entonces, bueno, al final no fue grave, pero fue como el susto y no sé qué, y esta historia a mí me interesa como pensar en la manera como el conflicto, en este caso del narco, ¿no? Está como rondando o estuvo rondando y todavía sigue rondando la vida de tantos chicos, digamos, en Colombia. Entonces, por ahí, para responder a tu pregunta, por ahí como que el conflicto entra, pero luego de muchas otras maneras, ¿no? En Aguada sí era relativamente como un fin de semana de pronto encontrarse un cadáver en una esquina, ¿me entiendes? Y a veces como con estas carteles que les ponían que decían por marihuanero, no sé qué, por colaborador de la guerrilla, por cosas así, ¿no? Entonces eso aparecía por ahí y ya esas imágenes de la violencia un poco como que, como te decía ahora, se habían naturalizado en su momento, ¿no? Para muchos chicos. Hablo con gente de mi generación y me dicen, sí, mira, yo recuerdo que pasaba esto y pasaba lo otro. Y era como, ¿me entiendes? Un poco, era muy, muy, muy atroz, incluso porque pues era un pueblo muy pequeño, no había cine, nada de eso. Pero en algún momento como que el cine era ir a la morgue a ver cuándo traían un nuevo muerto, ¿me entiendes? Es parte como de esas historias atroces y un poco también medio folclóricas, pero ante todo muy atroces, pues que forman la experiencia colombiana, ¿no? Es increíble cómo ese conflicto armado, como tú dices, dices una palabra interesante que es folclore. Ya se volvió folclore dentro del campo colombiano y dentro de las ciudades también. Pero hay algo interesante y que me gusta mucho. Leyendo el libro, hay una parte donde pues tocas el conflicto armado desde el punto de vista de un grupo de adolescentes, de amigos adolescentes, donde su vida es el fútbol, su vida es meterse en el rancho de una persona para poder llegar a una cascada, ¿sí? Para poder disfrutar y ser amigos, ser niños, vivir su inocencia y vivir la exploración natural que todo ser humano tiene en la vida adolescente. Y de repente vienen y se encuentran con el conflicto armado. El conflicto los golpea. Me pareció muy curioso y muy
¿cómo lo puedo decir? Me pareció interesante que para ellos el máximo peligro era un perro. No vamos a dar spoilers, tranquilos. El máximo peligro era un perro y ellos le huían a ese perro y cuando lograban como burlarlo, lo insultaban y celebraban y todo eso. Pero no tenían en cuenta hasta cuando ya el conflicto armado los golpea, no tenían en cuenta que eso era un problema o un peligro mínimo a todo lo que estaba alrededor. Entonces, hablemos un poquito de tus experiencias personales que inspiraron a escribir este libro. Mira, yo quise escribir este libro porque creo que en general el país tiene una deuda, al menos en términos de literatura, con ciertas clases sociales, ¿no? Como la literatura de la violencia en el país se ha contado por, sí, las clases medias y altas y muchas veces, en su mayoría de veces, desde el punto de vista de las clases medias altas. Hay algunas excepciones, ¿no? Ahora se me ocurre, por ejemplo, Gilmer Mesa, un gran autor que ha escrito sobre la violencia exactamente en Medellín de clases bajas, ¿no? Un poco. Y sobre todo por como que yo necesitaba escribir las historias de mi generación un poco y de los chicos con los que yo crecí en mi pueblo, porque sí siento que esos chicos en algún momento como que sucumbieron a una especie de engaño, ¿no? Y que eran, o sea, venimos de una serie ahorita lo hablábamos como de hogares rotos, ¿no? La mayoría de estos chicos vivían solo con su mamá o con su abuela, crecieron, ¿me entiendes? En estos hogares tan típicos, digamos, latinoamericanos, ¿no? Donde hay muchas ausencias, particularmente la ausencia del padre es una de ellas. Y estos chicos, que es la reflexión que yo hago, de alguna manera trataron de sobrevivir o construyeron como una especie de hogar que no tenían en su casa con sus amigos, ¿no? Eran los amigos con quienes construían como una serie de afectos que les permitían ver la vida de una manera diferente, ¿no? Y luego luego pues como que la realidad se viene encima, porque ocurre siempre. La infancia es como este periodo hermoso de toda persona, pero en algún momento la infancia se rompe, pasa algo, ¿me entiendes? Sea lo que es, cualquier cosa lo puedes llamar y se viene como el mundo se viene encima. La realidad Entonces, cruda. Exacto. Y a estos chicos entonces se les viene la realidad encima porque empiezan a partir de un episodio bastante brutal, entienden que hay un montón de cosas alrededor. Que hay un montón de cosas sucediendo alrededor relativas al conflicto. Lo que más un poco a mí como que me genera, me llama me llama mucho la atención o incluso me golpea también, digamos, emocionalmente, es pensar que al final éramos chicos muy pobres y muchos de estos vieron en el conflicto la única posibilidad de hacer algo, o sea, incluso de salir del pueblo, por ejemplo, ¿no? O de pensar en una carrera como militares, o básicamente porque era un tiempo en el que, pues también porque era como chicos que no podían comprar su libreta militar, ya sabes, para pedir un trabajo te piden la libreta militar, si no la tienes, pues te vas al ejército y te la dan. Y bueno, muchos se fueron al ejército y muchas de esas historias terminaron mal, ¿no? Muchas de esas. Y algunos de mis amigos terminaron, digamos, relativamente bien, hicieron una carrera en el ejército y les fue muy bien. Otros no, pero luego también pienso en la generalidad en el país, ¿no? Y las historias que yo conocí. Y sé que muchos de los chicos que se fueron al ejército en su momento como soldados rasos, a principios de los 2000 y finales de los 90, eso terminó mal, ¿no? Porque también fueron los momentos, la época en que el conflicto, digamos, tuvo sus mayores picos. Eso está registrado en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre el 98 y 2004, las masacres tuvieron sus mayores picos, los secuestros sus mayores picos, los enfrentamientos sus mayores picos y demás. Entonces sí fueron historias que terminaron mal en su momento. Tú estás hablando ahorita de estas historias que terminaron mal y el protagonista del libro hace como una especie de introspección. El conflicto armado y el tema del ejército, de prestar el servicio en el ejército y todo eso, nos ha vendido unas promesas de un futuro mejor. Los guerrilleros, los paramilitares tienen sus justificaciones para poder hacer sus actos porque por un futuro mejor. El ejército ofrece un futuro mejor. Incluso las carreras, nos dicen, creo que las mamás o las abuelitas nos decían, mijito, estudie y va a ver que le va a ir muy bien, estudie y va a salir de esta, y yo no sé qué. Y resulta que cuando estudiamos,
el estudio no es suficiente. Hay promesas que el sistema nos brinda, pero que el personaje principal, nuestro protagonista, comienza a tener como una especie de catarsis, en el cual comienza a desvelar esos engaños, por ejemplo, esos engaños del sistema. ¿Cómo cómo logras empezar a conectar estos engaños para poderlos transmitir acá? Entonces, hablaba que esta es una novela de una generación, digamos la generación de mis amigos con los que crecí en mi pueblo pequeño, pero también es una novela sobre otra generación, digamos, porque luego yo fui a estudiar a la Universidad del Valle, porque, bueno, por diversas razones pude ir a estudiar a la Universidad del Valle, y allí está como esa otra generación, los chicos de la ciudad, también clase media baja, que van a la universidad y que tienen un montón de sueños, ¿no? Estudian comunicación social en ese caso. Todos queremos en algún momento ser cineastas. Ajá. Vemos todas las películas de Godard, todas las de Tarkovsky. Queremos ser los próximos genios del cine independiente colombiano. Sí. 2 o 3 alcanzan. Y luego salimos y ¿qué sucede? Te dan un contrato a 6 meses por un mínimo. ¿Me entiendes? Total. No hay trabajo para ti, ni siquiera porque eres comunicador. Por muchas otras, o sea, pueden ser ingeniero, lo que sea. Como que la economía no tiene cómo absorber, ¿no? Uh-huh. Y el estado de cosas como que del mundo empieza a decirte, pues, no, todas las promesas que te hizo en su momento la modernidad, el capitalismo, el asunto de el mercado, la mano invisible del mercado lo va a arreglar todo, las inequidades se van a arreglar en algún momento, resulta que no, que, uh-huh. que no sucede, ¿no? Y que los niveles de desempleo de jóvenes profesionales son altísimos, que ni siquiera aspiramos en este momento a tener una pensión, por ejemplo. Y esto son estadísticas, no me lo invento yo. Cada vez los chicos, los jóvenes, chicos y chicas, se tardan muchísimo más tiempo en irse de la casa de sus padres, pues porque es más difícil, ¿no? De planear a futuro es mucho más difícil. No tienes cómo planear a futuro porque probablemente tengas un trabajo en el que tengas un contrato a cada año se renueva, pero no sabes si se va a renovar o no se va a renovar. Entonces también era como esta angustia, ¿no? Un poco de vivir en un sistema que también trato de retratarlo en la novela, en un sistema que hizo un montón de promesas, ¿no? Y no las cumplió. Uh-huh. Y una generación que en cambio sí le ha cumplido al sistema, ¿no? Una generación Total. Que se esforzó por ir a la universidad, se ha esforzado por ser, digamos, un ciudadano decente, ¿no? Por pagar los impuestos, por votar, por ser responsable, por hacer la fila para subirse al bus, por respetar, ¿no me entiendes? Esas uh-huh. cosas, pero el sistema en cambio no le devuelve a esa generación lo que se supone que debería un poco devolverle, ¿no? Uh-huh. Entonces trato de decir, bueno, parece que todo está roto, ¿no? Parece que realmente todos estos relatos que nos vendieron de lo que podría pasar en nuestras vidas si somos buenos ciudadanos, buenos estudiantes y demás, son falsos. Y ahí es de ahí viene como esa idea del engaño. Podemos decir que Las medidas del engaño es una crítica constructiva al sistema. Pues mira, yo no sé si constructiva, yo creo o crítica. Que... Sí, mira, pues, o sea, en primer lugar lo que quiero decir es que si bien lo que está escrito ahí está inspirado en mis experiencias, otro montón de cosas son ficción, ¿no? Pero es literatura, ¿no? Claro. La literatura es literatura y se queda en el campo de la literatura, ¿no? Robert Mackie decía que la vida, las historias son metáforas de la vida. Sí. Por más ficción, esta historia podría ser de elfos o podría ser de duendes, pero de todas maneras tú logras algo que a mí me pasó como lector de tu novela, y es que me logro identificar con muchas cosas. Porque igual, yo creo que somos de la misma generación, tú dices de los 90, yo también soy de los 90, y también vivimos, tú hablabas de cineasta, pues yo estudié cine y televisión y mi sueño ha sido ganarme un Oscar, pero ya la vida es muy difícil, entonces logras hacer algo con esta historia, y es que nosotros nos sintamos identificados con lo que estamos leyendo. Incluso muchas cosas, y ahora voy a tocar un tema de la abuelita. La abuelita del protagonista es un personaje muy importante. En mi caso, yo fui criado por mi abuela mis primeros 10 años, y hablábamos antes del programa que es algo muy común en Latinoamérica. Y cómo es chistoso que una región que entre comillas ha venido siendo machista, no entre comillas, ha venido siendo machista, pero ha sido creado por mujeres. Sí. Hablemos un poco de la relación del protagonista con su abuela, vale. Cómo su abuela influye en todo lo que viene viviendo en la historia, y también qué tan de realidad tiene esa relación. Antes de seguir con esa pregunta, como que cierro la otra, que preguntabas si es una crítica. Es una crítica
un poco, digamos, demoledora. No hay final feliz, como para hacer spoiler, ¿no? Es un personaje que dice, esto está mal, el mundo un poco está mal y que creo que basta con prender la televisión para enterarse, ¿no? Sí, La total. crisis de migrantes, la crisis medioambiental, Las la crisis guerras. económica, las guerras contemporáneas, lo que ocurre en tantos lugares del mundo, ¿me entiendes? Y demás. Y lo que busca ante todo el personaje es como decir, bueno, esto es lo que estamos viviendo y lo mínimo que deberíamos hacer si luego pensamos en tratar de arreglar esto es mirar esto de frente, ¿no? Como dejar a un lado todo este asunto de los coaches espirituales y no sé qué, y decir, no, la cosa es así y es grave y es difícil y tenemos que tratar de pensar cómo vamos a cambiar A esto, cambiarlo. pero lo primero es mirarlo de frente. Entonces, Entenderlo. un poco, ¿sí? Bueno, eso para cerrar. Luego ahorita el tema de la abuela, sí, mira, pues sin duda Latinoamérica es un continente criado por mujeres, ¿no? Total. Ajá. Por todos, tú y yo somos hombres y sabemos, creo que también está bueno uno saber qué han hecho los hombres, ¿no? Que Ajá. se han ido de las casas, cuántos embarazos adolescentes, cuántos hogares que crecieron sin padre. Hay muchas excepciones claramente, pero Ujú. la tendencia es que Latinoamérica es un continente criado por mujeres y en muchos casos por abuelas, ¿no? Pues ¿por qué? Los índices de embarazo de adolescentes son altísimos. En Total. mi caso, a mi madre pues quedó en embarazo a los 16 años. Entonces, pues a los 16 años era difícil. Ella de mi pueblo migró a la ciudad a tratar de buscarse un trabajo y pues creo que incluso lo más conveniente fue dejarme el cuidado de la abuela. Claro, Yo crecí total. con mi abuela. Mi abuela fue una señora que padeció la violencia de conservadores y liberales en Colombia en segunda mitad del siglo XX. Y con la que yo crecí era una señora, pues digamos, ella no terminó ni siquiera la primaria, pero parece que sí tenía muchísima conciencia de la necesidad de acercarse a los libros, porque ella me enseñó a leer. Yo fui, digamos, aprendí a leer muy prontamente, tal vez a los 4 años, y recuerdo que ella me enseñaba a leer y me insistía muchísimo. Me decía, mira, lo que más necesitas en tu vida es leer bien. Si sabes leer bien, te puedes defender de un montón de cosas, ¿no? Te puedes defender de todo en la vida. Entonces, eso quedó como muy, muy presente en mi vida. Y bueno, de ahí como que siento que ella me comunicó esa curiosidad por la lectura, que luego terminó también una curiosidad por los libros y la literatura, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una experiencia como muy linda en mi vida. Claro, por ejemplo, ahora te voy a contar algo de mí. Mi abuela, por ejemplo, también me metió en la literatura. Mi abuela es escritora Ah, y ella fue la que me empezó a meter ese tema de historias y todo eso. Entonces es muy interesante cómo las abuelas nos dejan a nosotros un legado tan bonito. Y creo que en el caso de Emiliano, hoy sí vamos a decir el nombre de nuestro protagonista, Emiliano, tiene mucho que ver la abuela, o sea, influye muchísimo en todo el tema de la historia. Y hablemos de Emiliano un poquito. Me gusta y me llama la atención cómo esas vivencias van creando a este personaje. ¿Cómo fue ese proceso de crear este personaje, de diseñarle esas vivencias para que tenga ese arco sí. que sabemos que todo personaje debe tener y que sea un personaje que representa, porque esa es mi perspectiva, tú me corregirás si no, pero para mí Emiliano representa a esos niños que quizás nosotros como citadinos no podemos ver. Sabemos que existen los niños del campo que viven en pobreza, que quizás han sido víctimas de la violencia, víctimas del conflicto, pero lo sabemos. En cambio, Emiliano nos cuenta de primera mano esa historia y nos acerca a esas historias. ¿Cómo fue crear a este personaje? Mira, bueno, qué bueno, sí, hablar del personaje y no hablar de mí, eso me gusta mucho. Pero inicio, ¿cómo empieza la novela, no? Yo quiero escribir una novela sobre un personaje que vive en una ciudad que siente que es una ciudad que se está cayendo. Y aquí pues me disculparán, yo amo Cali profundamente, le debo a Cali un montón de cosas, pero también porque la amo, soy crítico, muy crítico de Cali, ¿no? Claro. Y sé que en los últimos años Cali ha estado como una especie de decadencia, digamos, un poco, se recupera por unos lados, por otros no. Pero a mí me dolía mucho ver la ciudad como la veía cuando utilizaba el transporte público, ver el centro de Cali completamente devastado, ver la corrupción un poco que se llevaba los recursos de la cultura, los recursos en general como de infraestructura y otras cosas, ¿no? Entonces quería escribir una novela sobre un personaje que vive en esa ciudad y un poco, hay un autor que me gusta mucho, un francés, Michel Houellebecq, que sus novelas es un personaje
caminando por la ciudad o viajando por el mundo y hablando pestes de todo. Yo dije, quiero escribir una novela así, quiero escribir una novela de un personaje relativamente como lúcido, que está hablando muchísimas cosas malas de la ciudad en la que vive, pero es porque le duele lo que vive en esa ciudad. Entonces empecé a escribirla, pero por esos días me ofrecieron un trabajo en mi pueblo, en Aguadas, en comunicaciones de la alcaldía de mi pueblo. Yo me fui para allá y cuando llegué allá vi que mi pueblo era otro al que yo había dejado. Llevaba como 10 años sin ir. Mi pueblo se había transformado completamente porque llegaron las compañías internacionales de aguacate, ya sabes, la explosión del oro verde y no sé qué. Entonces empezó a verse muchísimo dinero en el pueblo, ¿sí? Pero lo que más me golpeó fue encontrarme muchos chicos y chicas de mi generación, digamos un poco como rezagados del sistema, ¿no? En situaciones muy duras, de pobreza y demás y no sé qué. Y ahí sí dije, esta novela tiene que ser otra cosa y esta novela tiene que ser una novela sobre esa generación que quedó rezagada del sistema y sobre esos chicos que viven un poco como entre la ruralidad y la urbanidad, ¿no? Y que fueron rezagados de todo, chicos y chicas. Entonces ahí es donde digo, bueno, hay una experiencia personal propia, pero a partir de esa experiencia personal propia lo que voy a hacer es tratar de juntar cosas entre ficción y realidad para contar eso. Entonces, ese personaje regresa a su pueblo y al regresar a su pueblo desromantiza su infancia. Para él su infancia era como un periodo de vida muy bello, pero entonces ese personaje a partir de ese viaje a su, digamos un poco como el viaje de Ítaca otra vez, ¿no? De Odiseo regresando a su tierra, pero dice, no, ya esta tierra no es lo que yo pensaba que era, esto es otra cosa y esto se debe a que durante mi infancia ocurrieron este montón de cosas. Claro. ¿Sí? Cuando uno era niño vivía en una burbuja, ¿no? Sí. Y no te entendía muy bien qué era lo que pasaba alrededor. Pero bueno, Emiliano, ¿cómo le da esa voz o cómo buscas tú que Emiliano le dé esa voz a esta generación? O sea, ¿cómo podemos decir Emiliano es la voz de los millennials del campo? Bueno, yo no creo que Emiliano sea como la voz de los millennials del campo, pero la novela en términos como de estrategias narrativas, como hablábamos ahora, hay muchas estrategias narrativas, inicia en primera persona, luego pasa a la tercera persona, luego hay una primera persona que no es la misma persona del primer capítulo, luego hay flujo de conciencia, hay monólogo interior y esas cosas, y hay otro mecanismo particular que es metaescritura, es decir, Emiliano que está narrando, en algún momento dice, estoy narrando. Esto que usted acaba de leer fue algo que yo escribí, ¿sí? Entonces, el mecanismo ahí es el de un personaje que es a la vez escritor y que está diciendo todo el tiempo, yo estoy tratando de reconstruir estas historias, pero probablemente estoy inventando cosas, ¿sí? Porque él lo dice todo el tiempo, y puede que esta historia no hubiera ocurrido de esta manera. Es como yo estoy tratando de imaginarla para darle sentido a esto. Entonces yo creo que, bueno, no sé si le da voz a una generación de millennials, pero en todo caso sí hace un intento de darle voz a una comunidad particular, de un pueblo particular, que tiene muchísimas cosas en común con muchas otras comunidades de otros pueblos, pero que a su vez también es única. Yo creo que la experiencia que seguramente vivieron chicos en los 90 en zonas mucho más álgidas del conflicto, en Antioquia, por ejemplo, ¿no? O incluso en el Pacífico, es otra experiencia. O sea, que probablemente es mucho más cruda, claro, ¿no? Total. Y luego también hay otras experiencias que realmente son más bellas, ¿sí? Entonces, hay como muchos puntos en común con otro tipo de experiencias, pero también es una experiencia particular, ¿no? Pero pues, o sea, quizás crees que Emiliano pueda, o sea, una persona del Pacífico, una persona del Amazonas, una persona de Bogotá, pueda sentirse identificada con Emiliano. Yo creo que sí, porque pues, ¿quién escribió? Emma Reyes, no sé quién escribió. La infancia es la patria de todo hombre, ¿no? O fue Rilke, bueno, no recuerdo. Y es como, al final, como que las experiencias de la infancia, pues la infancia es la infancia, ¿no? Y hay como muchos elementos en común en las infancias de los chicos. La relación con tu cuidador, que es tu madre, o tu padre, o tu abuela, no sé qué. Los amigos que haces también, ¿no? Entonces ahí como que sí están estos elementos generales, ¿no? Un poco, que es los amigos de la infancia. El amor de la infancia de quien te cuida, tu madre, abuela, tío, tía, quien sea, ¿no? Por ahí.
y luego el momento en que la infancia se rompe. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿sí? Total. Que de muchas maneras. Una manera en que la infancia se rompe es el día que el chico a los 8 años descubre que, o no, le dicen que su papá y su mamá se van a separar. Infancia rota. Total. ¿Me entiendes, no? Ajá, sí. O que, bueno, hay una muerte, o se muere su perro. Ahí hay otra infancia, hay otro trauma. Entonces hay muchos traumas. Entonces como la idea de la infancia que se rompe en un momento, me parece que es una idea general que resulta interesante para cualquier lector o lectora. Tú tocabas un tema muy interesante y hablando ya del tema de la técnica, de cómo escribes, tocas el tema de la polifonía de narradores. Tú inicias la novela en primera persona, luego pasamos a un narrador omnisciente, que es el de tercera persona, luego volvemos a una primera persona pero no son nuestros protagonistas, sino que es otra persona. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué tan retador fue ese trabajo? Porque sabemos que esta técnica no es de las más fáciles para escribir, pero el que logra como conectar esos diferentes tipos de narradores, logra crear una historia totalmente encantadora y que nos va a mantener enganchados completamente. ¿Cómo fue ese reto de trabajar diferentes narradores? Mira, es que a mí me parece que tengo que hablar de la tradición latinoamericana, porque a mí particularmente me parece que la tradición literaria latinoamericana es una cosa absurda. Es decir, si tú piensas qué hizo Latinoamérica en el siglo XX en literatura, te das cuenta que Latinoamérica en un siglo hizo una literatura tan importante como la literatura europea. ¿Me entiendes? Claro, no tenemos un Shakespeare, pero tenemos un García Márquez, tenemos un José Eustacio Rivera, un Miguel Ángel Asturias, tenemos, bueno, para hablar también de mujeres, tenemos a una Alba Lucía Ángel, ¿sí? O una Maribel Moreno, y en fin. Entonces, yo amo esa tradición, la admiro mucho y la sigo, y particularmente, digamos, todos estos escritores del boom, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, Donoso, fueron escritores muy influenciados por un gran escritor norteamericano, que es William Faulkner, ¿no? William Faulkner es como mi novelista tutelar, yo lo leo muchísimo, lo leo y lo releo, y él trabaja como de esta manera, ¿no? Muchos puntos de vista, el monólogo interior, cambio de narrador también. Entonces yo, pues como esta no es la primera novela que yo escribo, de hecho es la tercera, y en mis novelas procuro hacer eso, como procuro utilizar esas técnicas, pero también es como un intento de continuación de esa gran tradición literaria latinoamericana, ¿no? Que, por ejemplo, El Otoño del Patriarca es una novela que puede tener 4 páginas sin una coma. Sí. ¿Me entiendes? Luego piensas también Rayuela, como los cambios de narrador. También lo mismo pasa en Carlos Fuentes y esas cosas. Entonces yo quiero como continuar esa tradición que me parece que es muy rica y que hoy hay autores y autoras. Por ejemplo, Fernanda Melchor en México publicó su novela Temporada de Huracanes, y en su novela misma lo agradece. Dice, encontré el tono de esta novela cuando leí El Otoño del Patriarca. Okay. Eso me pareció muy interesante porque hay que continuar la tradición, ¿no? Claro. Hay muchos escritores y escritoras que no quieren continuar la tradición, un poco que dicen, bueno, ya no más García Márquez, bueno, ya no más estos patriarcas de la literatura latinoamericana que además hagamos eran machistas y no sé qué y demás, ¿sí? Y eso también enriquece la tradición, en algún momento se vuelve parte de la tradición, ¿no? Pero yo sí tengo como una voluntad muy expresa de tratar de continuar esa tradición. A que lo logre o no ya es otra cosa, pero sí como tratar de continuar por ahí un poco. Bueno, Jefferson, ya para ir finalizando, me gustaría que le dijeras a la audiencia el por qué leer tu novela. Mira, pues ¿por qué leer mi novela? Yo diría, ¿por qué leer literatura colombiana contemporánea? ¿No? Mira, yo hago un doctorado en literatura latinoamericana en Estados Unidos, y cuando salí de Colombia a estudiar, en primer lugar me di cuenta del gran peso que tiene Colombia en términos culturales a nivel internacional, ¿me entiendes? Sí, como total. que realmente nos ven muy bien desde afuera. Algo que nosotros desde adentro no lo vemos. A veces no lo vemos, ¿me entiendes? Pero realmente nos ven muy bien. Yo conozco muchos académicos en Estados Unidos descrestados estudiando a Juan Gabriel Vázquez, estudiando a Pilar Quintana, estudiando a Gilmer Mesa también, estudiando como a Margarita García Roballo, ¿me entiendes? Entonces es como el llamado a leer esa literatura que se está produciendo. Por otro lado, bueno, también resulta como muy esperanzador saber que Colombia en este momento, eso lo hablaba con mi editora Natalia Iriarte de Penguin Random,
Me decía que Colombia es en este momento el tercer país de Latinoamérica donde más libros se leen, se venden y se leen, ¿no? Entonces, me parece que hay una efervescencia, ¿sí?, de autores y de autoras. Hay una gran literatura que se está produciendo en este momento, muchos autores ganando premio, construyendo un montón de relatos, y mi novela entra en ese campo, ¿no? Entonces, yo, más que como el llamamiento a que me lean a mí, es a entender, a saber lo que se está produciendo, a conocer estos grandes autores, Giuseppe Caputo, Gloria Susana Esquivel, por ejemplo, tantos, y a conocer como esa riqueza que se está produciendo en términos literarios, como que en general. ¿Y por qué? A mí me parece porque la literatura, pues esto es como un cliché, pero realmente como que nos abre un poco el mundo, ¿no? O sea, la literatura realmente sí nos permite entender esta vida oscura en la que vivimos de una manera diferente, o al menos como que nos permite encender ciertas luces en medio como de esta oscuridad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues Las medidas del engaño es una novela que nos acerca a una realidad que vive Colombia, que ha vivido y que sigue viviendo. Y aquellas personas que quizás no hemos vivido de primera mano este conflicto, lo vamos a poder entender al leer la novela de Jefferson Ospina. Y las personas que quizás hayan vivido, hayan tenido alguna experiencia, se podrán sentir identificadas y esta novela les ayudará a entender, como hablábamos durante todo el programa, la realidad de nuestro país y poder buscar ser un factor de cambio. Creo que las novelas, por más ficción que sean, nos pueden llevar a eso también, a tomar acción. Así que los invitamos a que vayan a su librería favorita, compren el libro Las medidas del engaño de Jefferson Ospina, una novela que realmente no solo los va a entretener, no solo les va a contar una historia que va a llegar a sus corazones, sino que también los pondrá a pensar. Jefferson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Penguin Podcast Colombia. Espero te haya sentido muy bien. Sí, gracias, Gabriel. Estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por el tiempo y pues nos vemos en un próximo programa. No sin antes invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, @penguinlibrosco, y que puedan visitar nuestra página web www.penguinlibros.com/co. Ahí van a encontrar no solo Las medidas del engaño, sino toda una biblioteca de literatura colombiana e internacional espectacular para todos aquellos que aman la literatura y aman leer. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.